Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta y tal y como les prometía, aquí tenemos al economista Vicente Montañez. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Rafael. Vicente, además de economista, es valenciano, es paisano mío. Luego estoy particularmente cómodo con un valenciano aquí en Madrid. Yo le he pedido a Vicente que venga hoy a explicarnos, Vicente es un economista, pero que ya van a comprobar ustedes que habla de una manera muy didáctica para que lo entendamos todos los que somos legos en la materia, que no hemos estudiado economía y no leemos las páginas salmón de los periódicos, vamos a poder entender lo que nos cuenta Vicente sobre el asunto. Yo entiendo que junto con el paro es el asunto que más preocupa a los españoles, que es el asunto de las pensiones. Y le he pedido a Vicente que primero explique en qué consisten las pensiones, es decir, qué son las pensiones, el sistema público de pensiones, y después abordaremos los problemas de las pensiones en España. Todo este debate que se ha generado en torno a si los más jóvenes acabarán o no cobrando pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero, Vicente, te pediría que explicaras cómo funciona el sistema público de pensiones en nuestro país. Perfecto. Mira, en muchas ocasiones hemos oído hablar que es un sistema redistributivo. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que las pensiones de todos nuestros mayores a fecha de hoy se pagan con las retenciones de la seguridad social que se practican tanto sobre el trabajador como la parte que paga la empresa, ¿de acuerdo?, del mes anterior. Bien, es un poquito más o menos, pero en definitiva, aquella cantidad que se produce mediante rentas del trabajo, en torno a un 35% aproximadamente es lo que se destina a esas cuotas de la seguridad social, un 30% aproximadamente por parte del empresario y un 5% aproximadamente por parte del trabajador, ¿vale? Esa es la cantidad que se destina a pagar, digamos, las pensiones de nuestros mayores. ¿Cuál es la situación a fecha de hoy? Bueno, la situación a fecha de hoy es que las cantidades que se recaudan de esa actividad laboral y de los autónomos en este país no es suficiente para atender los pagos de todos nuestros pensionistas. Y ahí se produce lo que se llama un déficit. Básicamente, ¿qué es el déficit? Bueno, pues que se ingresa menos que se gasta. En estos momentos que estamos hablando, en torno a unos 20.000 millones de euros es el déficit que arrastra la seguridad social. En definitiva, ¿Eso es mucho, es poco? Porque a mí me suena una barbaridad. Bueno, eso es bastante dinero. El problema es un poco analizar qué ha sucedido a lo largo de esta crisis y por qué se ha planteado este problema, Rafael. El problema se ha planteado porque al inicio de la crisis el sistema tenía superávit, es decir, ingresaba más dinero que se gastaba, ¿de acuerdo? Y se permitía destinar una cantidad a generar la famosa hucha de las pensiones, ¿vale? Bien, esa hucha que tenía aproximadamente unos 66.000 millones en el pico más alto, a lo largo de esta crisis, con la gran cantidad de despidos que se han producido, la gran gente que ha dejado de cotizar a la seguridad social, se ha ido comiendo en pagar las pensiones, hasta que hemos llegado al punto en el que nos encontramos en estos momentos. Es decir, ya no existe dinero en esa hucha de pensiones y, por tanto, ese dinero hay que sacarlo de otras partidas. ¿Qué es lo que se está haciendo? En estos momentos se están habilitando préstamos desde la Administración a la seguridad social, puesto que el sistema es deficitario. Y este es el problema por el que ahora se plantea qué solución le damos, puesto que estamos partiendo de que un sistema deficitario no es sostenible en el tiempo y, por contra, las pensiones sí que se tienen que sostener, ¿vale? A partir de ahí, el inicio, ¿qué sucedía? Bueno, pues teníamos una serie de actividades empresariales que estaban haciendo trabajar a un montón de gente. Aparece la crisis, ¿de acuerdo? Y empieza a salir un montón de gente despedida de las empresas y además un montón de autónomos que dejan de desarrollar su actividad, ¿no? Bien, como consecuencia de esa situación nos encontramos con que empezamos a ir tirando de esa hucha hasta que se nos acaba, ¿vale? Por contra, hemos visto como la cantidad que destinamos a pagar las pensiones cada vez es mayor. ¿Por qué es mayor? Como consecuencia de dos aspectos, básicamente por un envejecimiento de la población, es decir, cada vez tenemos más gente mayor y además ha incrementado la esperanza de vida, es decir, vivimos más años, y por contra la gente que hay trabajando pues ha sido durante mucho tiempo menor, ¿vale? Y eso es lo que ha conllevado, bueno, pues esta situación con la que nos encontramos de déficit, que es digamos, lo que está en estos momentos preocupando. Soluciones, alternativas, posibilidades. Vamos a ver, lo primero que deberíamos de plantearnos es
pretendemos que sea autosuficiente la seguridad social. Pero esto es algo que nos hemos impuesto. No necesariamente tiene que ser autosuficiente. Lo que sí que se tiene es que cumplir con los compromisos que hay establecidos y que refleja nuestra Constitución. Es decir, la gente cuando se jubile tiene derecho a una pensión. A partir de aquí se plantea cómo somos capaces de reducir ese déficit, ¿de acuerdo?, sin dejar de atender las pensiones. En estos momentos, ¿qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es pagándolo vía impuestos, ¿vale? En definitiva, vía préstamo de Economía y Hacienda, concretamente de Hacienda, a la Seguridad Social. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que no hay una partida habilitada de forma regular en los presupuestos generales del Estado, se habilitan de forma extraordinaria. En este caso, tanto el año pasado como este año se han habilitado una serie de partidas presupuestarias para atenderlo. ¿Que habrá que devolver? Que habrá que devolver, pero claro, ¿cómo devuelve? Porque es un préstamo, tú lo has dicho. Entonces, ¿cómo vas a devolver si no suben tus ingresos? Claro. ¿Y por qué no suben los ingresos? Porque aquí es donde yo creo que está la clave. Los ingresos no suben porque es verdad que a lo largo de esta crisis dejamos de destruir empleo y empezamos a crear empleo. Pero, ¿qué empleo estamos creando? Fíjate, un dato. Los empleos que se están creando en los últimos 3 años son incorporaciones que se producen con un salario medio de 14.200 euros. Es decir, de tal forma que la cantidad que percibe la Seguridad Social como consecuencia de ese salario medio de 14.200 euros vienen a ser aproximadamente unos 4.500 euros, ¿de acuerdo? Para cubrir esos 20.000 millones que tenemos de déficit, necesitaríamos poner a trabajar a 4 millones de personas. Claro, ¿esto qué supone? Que la primera medida que se nos está vendiendo políticamente, que es la creación de empleo, hará sostenible el sistema de pensiones públicas. Eso, si seguimos manteniendo los niveles de salario que estamos teniendo, es imposible. Tendríamos que hacer desaparecer el empleo, o sea, el desempleo, poner a toda la gente a trabajar. Piensa que en la mejor época de España la tasa de desempleo ha sido de un 9,2%. Es decir, en estos momentos estamos en torno a un 17, 17,5, ¿no? Quiere decir que nada hace que pensar, si no hay un cambio estructural muy importante, que vayamos a bajar de ese 9% de desempleo, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, con lo cual siempre va a ser deficitario. Este es el problema. ¿Soluciones? Bueno, que la gente gane más dinero. Podría ser una solución. ¿Cuál es el problema que se plantea? Con que nosotros estamos manteniendo la competitividad vía bajada salarial, ¿de acuerdo? Básicamente hay 2 elementos que resumen nuestro mercado laboral y que por ende impactan directamente sobre el mercado de las pensiones, sobre los pensionistas, sobre los ingresos de las pensiones, ¿no? Una de ellas es la alta rotación de la gente. Fíjate, en 2017 hemos hecho 21 millones de contratos. Hemos hecho más contratos que población activa tenemos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos a mucha gente trabajando con 4 o 5 contratos, entran, salen, con lo cual ni tan siquiera esos 4.500 euros que te he dicho de cotización serían continuos en el tiempo. Con lo cual, o planteamos realmente una solución parece muy difícil, desde luego. Bueno, la solución, yo creo que como cualquier solución no hay un único componente que permita solucionarlo, pero también hay una cosa que es una realidad, y es que no hay ninguna sociedad evolucionada que pueda permitirse el no tener un sistema que garantice, bueno, pues una vida digna para sus mayores cuando finalizan la etapa laboral. La subida de la edad de jubilación, que es otro de los parámetros que se ha barajado. ¿Por qué? Porque no es que solamente tengamos más gente cobrando pensiones y además pensiones más altas, sino que además vivimos afortunadamente cada vez más años, es decir, tardamos más tiempo en morirnos y por tanto percibimos durante más tiempo. ¿Es una solución el retrasar la edad de jubilación? Pues hombre, no es la única solución, pero es algo que deberíamos de empezar a plantearnos. ¿Por qué? Porque es verdad que a los 65, 67 años, bueno, pues al menos para la gran mayoría de las profesiones, en estos momentos tenemos unas mejores condiciones físicas y unas mejores condiciones para poder seguir ejerciendo la actividad profesional. Claro, esto choca con otra realidad también de nuestro mercado laboral, y es que si analizamos las cifras de desempleo, precisamente en el rango de edad, digamos, de los 45-50 años en adelante, es donde tenemos una mayor cronificación de la situación de desempleo, ¿vale? ¿Situación que produce?
Por un lado, que no podamos en estos momentos plantear como una solución a corto plazo los planes de pensiones privados, porque un señor que no tiene actividad o que tiene un salario muy bajo difícilmente va a tener capacidad para generar un plan de pensiones privado. Con lo cual es cierto, tenemos un problema, tenemos además un déficit en la seguridad social que es creciente, es decir, a fecha de hoy son 20.000, pero para el 2050 estaremos hablando de unos 50.000 millones aproximadamente, con lo cual esto no es que solamente no se vaya a reducir por lo que estábamos comentando anteriormente, sino que va a ir incrementándose. Va a ir a peor, vaya. Claro, a partir de aquí, yo creo que parece bastante obvio que tendríamos únicamente dos opciones. Si no somos capaces de incrementar los ingresos, ¿de acuerdo?, como seguridad social, o bien reducimos la cantidad de dinero que prestamos a pagar pensiones, en definitiva, bajamos la pensión media, ¿de acuerdo? Hay rumores de eliminar las pagas extras, cosas por el estilo, o bien habilitamos de forma extraordinaria otra línea de inyección vía tributos, impuestos o lo que sea para financiar ese déficit, ¿de acuerdo? Yo creo que probablemente la solución sea un mix de todo, sea una solución basada indudablemente en el retraso de la edad media de jubilación. Creo que también se debería de barajar muy seriamente de dónde somos capaces de obtener recursos públicos para financiar ese déficit de la seguridad social, ¿de acuerdo? Y luego, algo importantísimo, cómo somos capaces en el medio o largo plazo de reformar nuestro mercado laboral para que sea capaz de no generar ese déficit en la seguridad social y sea capaz de sostenerlo. Y eso viene básicamente por una mayor empleabilidad y algo en estos momentos importante, la cada vez menor precarización del puesto de trabajo y la necesaria subida de salarios que permita hacer sostenible el modelo, ¿de acuerdo? En ese impasse es donde tenemos en estos momentos la patata caliente. Vicente, ¿hay alguna posibilidad de... hablabas de que la solución no puede ser una sola, sino una mixtura, una mezcla de soluciones? ¿Tiene algo que ver la administración del Estado, el Estado territorial, las duplicidades, incluso las triplicidades que se están produciendo en el sistema territorial español con localidades, es decir, con pueblos, con provincias, diputaciones provinciales, con Estado de las autonomías, con administración central? Es decir, el Estado español gasta más de lo que nos podemos permitir en su estructura y, sobre todo, ¿podría el adelgazamiento de la estructura territorial del Estado ayudar a contribuir a solucionar este problema? Yo creo que sí. De hecho, yo soy una de las personas que lleva ya muchos años manteniendo esta tesis. Yo creo que en este impasse en el que nos encontramos, porque reformar una estructura productiva de un país no es tarea fácil. Esto no es algo que sucede de hoy para mañana, va a requerir de un tiempo. Pero el problema del déficit, el problema de no poder atender el pago de las pensiones, ya lo tenemos. Y además, con dos casuísticas importantes. Una es que el nivel de endeudamiento que tenemos es muy alto y luego que en general nuestro Estado es deficitario, es decir, ingresa menos vía tributos también que gasta, con lo cual al final lo estamos pagando las pensiones, contrayendo más deuda con un nivel de endeudamiento por encima del 100% del PIB. Claro, si a mí me preguntas, la solución no es seguir endeudándonos, la solución no es seguir teniendo un déficit, la solución es tender a un mejor reparto. Y aquí es donde yo mantengo la tesis de que va a llegar un momento en el que tenemos que decidir si lo que vamos es a pagar las pensiones a nuestros mayores, si vamos a mantener el estado del bienestar o pretendemos seguir priorizando el modelo autonómico y el modelo de la estructura de Estado tal y como lo tenemos. Porque yo sí que realicé ya hace algún tiempo un estudio en el que aproximadamente la duplicidad de funciones en la administración más todos los sobrecostes derivados de un Estado descentralizado y distribuido en comunidades autónomas, con esas diputaciones, todos estos ayuntamientos, es decir, en definitiva, tal y como tenemos concebido el modelo de Estado en estos momentos, nos supone un sobrecoste anual del 17% del total de los presupuestos generales del Estado, es decir, estamos hablando en torno a unos 80.000 millones de euros, lo que nos están costando todas estas duplicidades, todo este excesiva burocracia trasladada a cada una de las comunidades autónomas, el excesivo número de personal asociado a empresas públicas, etcétera, etcétera. Es decir, con esos 80.000 millones tendríamos capacidad suficiente, por un lado, para asegurar nuestras pensiones, al menos durante los próximos 20 o 30 años, en la medida en la que seamos capaces de cambiar y mejorar este sistema productivo que nos permita nuevamente volver a un sistema de pensiones sostenible por sí misma.
Y dos, y más importante, también nos permitiría empezar a ir pagando algo de deuda. Porque hay algo que está muy claro. Ahora brindamos de una aparente salida de una crisis. Pero Rafael, yo hay una cosa que tengo muy claro. Habrá otra crisis. Y necesitaremos volver a endeudarnos. Y necesitaremos volver a tirar de una hucha de las pensiones o tirar de algún sitio. Entonces, como prioridad en estos momentos no debería de estar tanto el incremento del gasto social y del gasto administrativo de las administraciones, sino la vocación de intentar ir amortizando parte de deuda para volver a bajar unos niveles. Te voy a dar un dato. En el 2001, nuestro nivel de deuda no llegaba al 40% del Producto Interior Bruto. En estos momentos, nosotros tenemos una deuda por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, esta crisis ha hecho que nos dejemos en torno a un 60% del PIB en deuda. Necesitaríamos volverlo a reducir para poder acometer una segunda crisis. Tú ves, por último, Vicente, antes de irnos a publicidad, ¿tú ves que el Estado, el Gobierno que en este momento tenemos, esté dando pasos en ese sentido, en intentar racionalizar el modelo autonómico y el modelo de administración pública que tenemos? No, y además, pero no porque sea ya este Gobierno, que también, pero en general porque todas las políticas lo que estamos viendo es que se suscriben a una legislatura, y en muchos casos a 2 años, es decir, la visibilidad que tiene el político es hasta las siguientes elecciones. Y estamos viendo cómo este país tiene carencia de grandes acuerdos para varias legislaturas. Estamos hablando de las pensiones, por supuesto que requiere un acuerdo y un compromiso de los distintos componentes del escenario político. Estabas comentando también precisamente de la reducción de la administración pública. Plantearnos un modelo de Estado que realmente nos podamos pagar para poder seguir manteniendo el estado del bienestar. Piensa que no solamente tenemos un problema en pensiones, esa inversión de la pirámide poblacional, el hecho de que cada vez seamos más gente mayor, también supone un incremento en el coste sanitario. Vivimos más años, pero cronificamos muchas enfermedades, luego el gasto farmacéutico también va a seguir subiendo, ¿no? Con lo cual, esto requiere de acciones a más de una legislatura. Y mucha vocación política en esa línea no se ve, pero incluso temas como el de la energía, la dependencia energética. Ahora recientemente, bueno, ahora estamos contentos porque ha nevado, pero solamente quiero recordaros de cuál era la situación desde el punto de vista del agua hace tan solo 2 semanas. Y esto es algo que periódicamente se va produciendo, ¿no? Con lo cual son grandes proyectos que requieren de inversiones públicas serias, de planes a más de una legislatura, y que políticamente yo la verdad lo veo complicado. Creo que nuestros políticos deberían de tener una sensibilidad mayor más allá de las siguientes elecciones o de la próxima legislatura. Decía Churchill que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las próximas elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones. Quizá en España tenemos el problema de que nuestros políticos piensan únicamente en las próximas elecciones, y así nos va. Don Vicente, ha sido un placer. El placer ha sido mío, como siempre. Espero la semana que viene, si Dios quiere. Sí, Dios quiere. Y vamos a publicidad, y estamos con Salvador Burguet y esto que les prometí al principio del programa, un vídeo interesante sobre servicios de inteligencia y yihadismo. Vamos a publicidad.